nada más vamos a estar viendo el versículo 20. Y pues, como digo, es obvio que a lo mejor vamos a necesitar más de 2 semanas o 3 para poder cubrir esta parte, esta porción del 20 al 23 por lo complejo del texto. Pero al ir atravesando esta porción de la Escritura, vamos a ver 4 puntos que nos van a guiar a entender las verdades que vamos a descubrir tocante la reconciliación del hombre para con Dios. Vamos a considerar primeramente el ímpetu de la reconciliación del versículo 20 y luego después, ya en las semanas posteriores, vamos a ver la instrumentalidad en el versículo 21-22, luego la intención en la segunda parte del versículo 22 y finalmente las indicaciones de la reconciliación. Todo, obviamente, teniendo que ver con la reconciliación. No hay duda sino en que Dios es un Dios lleno de gracia, que es un Dios que quiere impartir su gracia para con nosotros, es decir, es un Dios que nos da absolutamente todo, por su benevolencia, por su bondad. Le llamamos su gracia, porque su gracia encierra todas esas características de Dios que se refieren a su amor para con nosotros, incluyendo el amor, la misericordia, todas esas palabras están incluidas en la característica de la gracia de Dios. Entonces Dios es un Dios lleno de gracia, quien le da todo a aquellos que se merecen nada. Esa en verdad es una buena descripción de la gracia. Dios nos da todo a nosotros que no nos merecemos absolutamente nada. Esa es la gracia. Es la gracia inclusive la que mueve a Dios a hacer todo lo necesario para la salvación del hombre. Uno de los elementos claves en la salvación es la reconciliación del hombre a Dios. La reconciliación del hombre a Dios. Así que, ¿cuál fue o qué es ese ímpetus de reconciliación? El ímpetu tras la reconciliación de Dios fue su beneplácito de reconciliar a todo el universo a sí mismo. El beneplácito de Dios de reconciliar a todo el universo a sí mismo. O sea que Dios se agradó, a Dios le dio gusto, le dio gozo, le dio alegría en poder reconciliar a ese universo que estaba alejado y separado de Él. Esta reconciliación divina se hizo necesaria porque, aunque todo lo que Dios creó en el principio era bueno, el pecado del hombre hizo caer una maldición sobre toda la creación, y eso, a su vez, desató un proceso de deterioro y eventualmente de destrucción sobre toda cosa existente, además de traer separación de Dios y condenación a la raza humana. Ahora, después de los eventos de la gran tribulación futura, la gran tribulación que todavía no llega a la tierra, en la cual habrán muchos fenómenos naturales fuera de control, y además los demonios causarán toda clase de destrucción y caos en la tierra. Después de esto, el Señor reinará por un periodo de 1000 años sobre la tierra. A ese periodo le llamamos el milenio, el reino milenial de Cristo. Una vez que Satanás es derrotado y luego encadenado, Cristo reina por 1000 años, y después, al terminar los 1000 años, Satanás es una vez más puesto en libertad, y él y sus seguidores son derrotados por Cristo y enviados al lago de fuego. Y luego vendrá la reconciliación final, es decir, la última fase, la culminación de la reconciliación, cuando la creación es reconstruida de nuevo y hay un nuevo cielo y una nueva tierra, según nos describe 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Así que ahora vamos pues a entrar entonces a lo grueso de nuestra exposición de este pasaje. Primeramente vemos aquí el verbo reconciliar en el versículo 20. Este verbo en griego, el lenguaje original en que se escribió esta carta de Pablo a los colosenses, es el verbo katalazo, con doble S en su bosquejo, katalazo.
significa cambiar o intercambiar y puede ser aplicado a las relaciones humanas, como en el caso de un esposo y una esposa que son reconciliados, según nos describe 1 Corintios capítulo 7, versículo 13. Así que hablamos, cuando hay una reconciliación entre una pareja, es un catalazo. Pero también puede ser aplicado este verbo a la reconciliación de Dios con el hombre, o del hombre con Dios. Y eso lo vemos este uso ampliamente utilizado en la Biblia, en Romanos 5:10, en 2 Corintios 5:18 al 20 y otros versículos más. Sin embargo, en nuestro texto hay una prefixie, una preposición, que es la palabra apo, apeo, y cuando apo se agrega a catalazo, obviamente formamos un nuevo verbo, que es el verbo apocatalazo. Esto incrementa la intensidad del verbo, porque ya no es simplemente un cambio o un intercambio, sino que nos da la idea de una reconciliación cabal, una reconciliación completa, una reconciliación total. Ahora, ¿quién es capaz de lograr esta reconciliación tan entera? ¿O quién está dispuesto a efectuar tal reconciliación? Obviamente la respuesta es Dios Padre. Él es el único quien es capaz de efectuar la reconciliación entre Dios y el hombre, que cubriría esa separación en base al pecado del ser humano. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios efectúa la reconciliación entre Él y el hombre? Lo hace a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Así como ya vimos anteriormente, hace 2 semanas, que a Dios le agradó, a Dios Padre le agradó que toda la plenitud de su deidad habitara en Jesucristo, su Hijo, así también le plació a Dios, le agradó a Dios. Por eso nos dice el versículo 20 que conforme su beneplácito, le agradó a Dios pues reconciliar al hombre a sí mismo. Es más, la mismísima razón por la cual le agrada a Dios que su deidad more plenamente en su Hijo, es la misma motivación que tiene Dios para reconciliar al hombre, porque Él sabía que no había nada más, no había ningún otro camino, no había ninguna otra manera en que el hombre pudiera ser reconciliado a Él, más que mediante la persona de Jesucristo. Así que la muerte de Cristo es la única manera en que uno puede ser reconciliado a Dios. Esto es un punto importantísimo, escúchenme bien. Es un punto importantísimo porque eso elimina la ayuda que pudiera prestar cualquier otra persona, cualquier otra entidad, cualquier otro ser, cualquier otra cosa, cualquier otro acto, cualquier otra ceremonia, cualquier otra obra para acercar al hombre a Dios. Dios, mediante su Hijo, reconcilia al mundo y nada más así podemos ser reconciliados con Dios. Bien dice Cristo, ¿verdad?, que nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hay que enfocarnos en esto. Puesto que es Dios quien reconcilia al hombre mediante Jesucristo, el hombre no solamente no tiene nada que ver con la reconciliación, pero tampoco resta nada que haga falta hacerse para reconciliar al hombre a Dios. Voy a repetir esto. Puesto que es Dios quien reconcilia mediante Jesucristo, puesto que es Dios quien reconcilia al hombre mediante Jesucristo, el hombre no tiene nada que ver con su reconciliación. Por eso es que cuando la gente piensa que tiene que portarse bien para ir al cielo, o a veces ciertas sectas herejes enseñan que tienes que bautizarte para ir al cielo, lo rechazamos rotundamente. Porque nosotros no tenemos nada que ver con la reconciliación con Dios. Es Dios quien reconcilia. Si Dios hace algo, ¿quién puede añadir algo más a lo que Dios hace? Nadie. Porque Dios es todo. Y Dios puede hacerlo todo. No necesita que tú y yo le echemos una manita. Así que, puesto que Dios es el que reconcilia,
Entonces, no hay nada que tú y yo tenemos que ver con nuestra reconciliación y no podemos hacer nada para estar reconciliados con Dios. Además, como dije, número 2, no sobra nada o no resta nada que tenga que hacerse para que estemos bien reconciliados con Dios. Alguna gente tiene la idea errónea de que, bueno, Dios me salva, pero ahora yo tengo que mantenerme salvo, ahora tengo que portarme bien, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que hacer, o bien, no puedo hacer y hacer esto y el otro y aquello, porque si no, no me voy al cielo. Eso es absolutamente falso. La reconciliación que Dios logra mediante su Hijo es una reconciliación a la cual ya no hace falta que nada se le agregue, que nada se le altere, que nada se le cambie, que nada se le haga, para que sea una reconciliación completa y entera y eterna. Esta reconciliación que Dios hace entre Él y el hombre es una reconciliación absolutamente plena, completa y permanente. Plena, completa y permanente. Y Pablo quería asegurarse de que todos en la iglesia de Colosas entendieran esta verdad. Y quería que lo entendieran particularmente aquellos que tenían ciertas inclinaciones gnósticas, puesto que estas personas con estas inclinaciones gnósticas creían que Jesús era simplemente una buena emanación que venía de Dios, una buena emanación más que venía de Dios. Ellos pensaban que Jesucristo no era suficiente para efectuar la salvación. Y este precisamente es el punto de esta epístola entera, que Cristo es más que suficiente para efectuar la reconciliación total, plena y permanente entre el hombre y Dios. Como dije, hay gente que aún hoy día piensan que tienen que echarle una manita a Dios, portándose bien para ir al cielo. Ahora, para que nadie me malentienda, yo no estoy diciendo que no tenemos que portarnos bien, que no tenemos que ir a la iglesia, o que no tenemos que leer la Biblia, o que no tenemos que orar, o que no tenemos que limitarnos de ciertas acciones y actitudes que antes llevábamos a cabo. Eso no es para nada lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que esas cosas nos sirven para reconciliarnos con Dios, nos sirven para darnos salvación, pero debemos hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la reconciliación. Porque Dios nos ha reconciliado, porque Dios nos ha salvado, mas no las vamos a hacer para poder tener la reconciliación. ¿Ven la diferencia? O sea, las cosas que hacemos hoy día como creyentes, o que dejamos de hacer como creyentes, no vienen a raíz de que tenemos que hacerlas para poder estar bien con Dios, sino que las hacemos porque estamos bien con Dios, porque hemos sido reconciliados, y no para ser reconciliados. Muchas veces he dado el ejemplo, ¿verdad? Antes de que yo me casara con mi esposa, hace 37 años, yo salía con muchas muchachas, y me gustaba, me encantaba, y espero que también a ellas. Y entonces, pero bueno, después de que me casé, dejé de hacerlo. ¿Sí? Dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora mi condición había cambiado, mi estatus había cambiado, ¿sí? Y lo mismo es cuando somos cristianos. De pronto cambiamos ciertas actitudes y acciones porque somos cristianos, porque hemos sido reconciliados para con Dios, pero no para estarlo, ¿sí? Sino porque estamos. Bien, a través de Cristo, pues, Dios reconcilia a todas las cosas. Eso nos dice el versículo 20. Todas las cosas. Dios reconcilia a todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Bueno, todas las cosas para quienes la reconciliación es posible. Obviamente Dios no reconcilia a los perros a Él. Ellos no son salvos, ellos no pecan, los perros no pecan, aunque mi perro es un ladrón. Se roba los calcetines y hace travesura y media. Pero aún así, inclusive es bien interesante, nunca les he contado de esto, pero mi perro, mi golden, cuando él se roba algo, luego se va y se pone a llorar. Voy y le quito la cosa del calcetín o lo que sea que se haya robado, y remedio, deja de llorar. Y le digo, ¿no? Oye, tu conciencia podrida te hace llorar, ¿no? Pero así es algo bien curioso. Muchos seres humanos no hacen eso. Yo quisiera que muchos seres humanos hicieran eso, ¿no?
que se pusieran a llorar cuando pecan, pero no hacen eso. Bueno, en fin. Entonces Dios reconcilia a todas las cosas que tienen la posibilidad de ser reconciliadas. Específicamente, Dios reconcilia a sí mismo a los pecadores arrepentidos, según lo que confirmamos en Romanos 5, versículos 10 al 11, y 2 de Corintios 5, 17 al 20, y muchos versículos más. Segundo, Dios reconcilia a sí mismo a los judíos y a los gentiles, los unos a los otros, según Efesios 2, 16. Y esto quiere decir que Dios une a los judíos y a los gentiles eventualmente como creyentes en Él. Ustedes saben que los judíos eran y son el pueblo escogido de Dios. Y Dios tiene misericordia del resto del mundo y también nos hace partícipes en algunas de las bendiciones que van a recibir los judíos, específicamente en la salvación. Entonces Él nos reconcilia a los judíos y a los gentiles. Tercero, Dios un día va a reconstruir, a restaurar la naturaleza, según Romanos 8, 19 al 21. Entonces Dios reconcilia a toda esa naturaleza que ahora está en deterioro y la rehace para que pueda estar como antes estaba en el principio, una naturaleza perfecta. Dios, sin embargo, no reconcilia así a los pecadores no regenerados. No reconcilia a la gente que no se arrepiente, que nunca cree en Él. Y tampoco Dios reconcilia a los ángeles caídos, es decir, a los demonios. Ahora, quizá pudiéramos decir que a los pecadores no regenerados o a los ángeles caídos los reconcilia, pero simplemente al grado de que todos van a comparecer delante de Él para ser juzgados y luego recibir su sentencia final, según Apocalipsis 20, versículos 10 al 15, pero una vez más, eso es nada más una reconciliación temporal, ¿verdad? En que ellos están reconciliados, unidos, donde van y comparecen delante de Dios, pero no es una reconciliación espiritual como en el caso de los creyentes. Bueno, para que la reconciliación ocurra, se hizo necesario de que Cristo hiciera paz entre Dios y el hombre. Que Cristo hiciera paz entre Dios y el hombre. Ahora, vemos esto en el hecho de que aquí el versículo nos dice que habiendo hecho paz. Ahora, el hecho paz es el verbo eiro en griego. Este verbo nos habla de algo que se ata, algo que se une. Y por lo tanto se dice que Jesús, al hacer paz, Él ató o Él unió a un Dios santo con el hombre que es pecador. Él nos unió. Obviamente no nos une en nuestra pecaminosidad, nos une en perfección. Cuando Cristo nos une a Dios, nos une en perfección. ¿Cómo viene esa perfección? Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Ahora, Dios restaura la paz entre Él y el hombre. Eso es lo que nos dice 2 de Corintios 5, 17 al 21. En otras palabras, Dios hace que aquellos que antes eran sus enemigos, según Romanos 5, 10, todos somos enemigos de Dios antes de venir a Cristo. ¿Se imaginan eso? Todos somos enemigos de Dios, según Romanos 5, 10. Pero al venir o al llegar a Cristo por la fe, entonces Dios nos convierte en sus amigos y en sus hijos, según Efesios 2, versículos 11 al 19. Quiero hacer hincapié en que toda persona que no tiene una relación personal con Jesucristo, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Biblia, es un enemigo de Dios. Hemos visto en el pasado cómo Cristo le llama a los judíos que querían matarle. En Juan capítulo 8, versículo 42, les dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, toda persona que no tiene una relación personal con Cristo es un pecador, hijo del diablo, y además, Romanos 5:10, un enemigo de Dios. Ahora, esos no son títulos muy halagadores, no son títulos de los cuales nadie quisiera presumir. Además, no son títulos que inclusive me gusta decir acerca de la gente que está allá afuera, acerca de la gente que no cree en Cristo.
acerca de la gente que no tiene una reconciliación con Dios, pero simplemente que esa es la verdad, eso es lo que dice la Biblia, entonces yo tengo que enseñarlo. Dios dice que toda persona que no tiene una relación personal con Cristo es un enemigo de Dios. Ahora, Cristo viene y hace paz, y entonces nos convierte en amigos de Dios y en hijos de Dios. Cristo hace paz ¿cómo? Mediante la sangre que Él vierte en la cruz. Mediante la sangre que Él vierte en la cruz. Esto significa dos cosas. Que Cristo hace paz entre Dios y el hombre mediante su sangre que vierte en la cruz significa dos cosas. Primeramente, que la paz solamente puede ser efectuada mediante el derramamiento de sangre. La reconciliación entre Dios y el hombre nada más puede efectuarse mediante el derramamiento de sangre. Y segundo, que la única sangre suficiente, la única sangre pura, al grado de poder efectuar ese cambio, esa reconciliación, la única sangre que merece y que tiene la capacidad de lograr esa reconciliación que Dios buscaba tener, es la sangre de Cristo. Esa es la única sangre. Ustedes, algunos se han de acordar cómo en el Antiguo Testamento se sacrificaban animalitos, corderos. ¿Por qué? Porque esa sangre cubría los pecados, cubría, tapaba, escondía los pecados de los judíos. Pero ahora viene Cristo y caminando al principiar su ministerio, Juan lo señala en 1.29 de Juan, de la Evangelio de San Juan, y dice: he ahí el cordero, ¿sí? el animalito, ¿sí? Pero ahora este es un cordero humano, pero he ahí el cordero que quita, ya no cubre, no tapa, que quita el pecado del mundo. Ahora, acuérdense de los dos puntos que dije. Primeramente dije que la paz puede ser efectuada solamente por el derramamiento de sangre, y segundo, que solamente la sangre de Cristo era suficiente para lograr ese cambio. Ahora voy a explicar estos dos puntos. Primeramente, el derramamiento de sangre era absolutamente el único medio por el cual podía hacerse la paz entre Dios y el hombre, porque es Dios mismo quien establece ese requisito para el perdón de los pecados en la ley mosaica. Es Dios mismo el que dice: esa es la única manera. Yendo a la iglesia, bautizándote, o haciendo cualquier otra ceremonia, o portándote bien, o dejando de portarte mal, eso no basta. Lo único que puede limpiar tu pecado, que puede reconciliarte conmigo, es la sangre de mi Hijo. Ahora, ¿por qué? Porque así lo expresa Él en su Biblia. Inclusive en Hebreos 9, versículo 22, nos dice así: y según la ley, ya les dije cuál ley, la ley mosaica, la ley de Moisés, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón. Entonces, en que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre allí, Cristo cumple este requisito. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18, quiero que vayan allí conmigo para que lo vean. Dios, en base al pecado del hombre, requería que se derramara sangre para poder quitar todo ese pecado. Y la única sangre, no de corderos, sino de un Dios perfecto que se encarnó, era lo único que podía quitar ese pecado. Él, Cristo, cumple ese requisito. Miren lo que dice Él en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para aboliar, es decir, para quitar del medio, que he venido a aboliar la ley o los profetas. No he venido para aboliar, sino para cumplir la ley. ¿Y qué es lo que acabamos de decir que dice la ley? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Cristo vino a cumplir la ley, vino a morir, para que entonces la sangre de Él, que era la única sangre capaz de hacerlo, quitara la enemistad entre Dios y el hombre. Versículo 18. Porque en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Entonces Cristo está diciendo aquí: yo
voy a cumplir la ley. El requisito de que se derrame sangre, yo lo voy a cumplir. Y con mi sangre perfecta, ustedes van a poder ser reconciliados con Dios. Y ya no van a ser sus enemigos. ¿Quiénes? ¿Todo el mundo? No. Solamente los que creen en Cristo. Les dije que les estaba explicando dos puntos. Primero, que era necesario el derramamiento de sangre, y segundo, que nada más el derramamiento de la sangre de Cristo era lo que iba a ser suficiente. Pues ahí les va el segundo punto. La sangre de Cristo era lo único suficiente, o es lo único suficiente para lograr todo lo que Dios requería. ¿Por qué? Porque su impecabilidad de Cristo le calificaba como el único sacrificio perfecto, sustitutivo por el pecado. Oye, ¿qué dije? Ahí voy. Porque Cristo en su impecabilidad califica para lograr esto, para lograr el perdón de pecados. ¿Qué es la impecabilidad? La impecabilidad es la doctrina que enseña que Cristo no podía pecar en base a su naturaleza santa, en base a su naturaleza perfecta. Cristo no pecó porque no era capaz de pecar, no tenía la capacidad de pecar porque Él es Dios. Así que, puesto que Cristo es perfecto, por eso es que su sangre es perfecta y puede lograr el perdón de nuestros pecados. Por eso murieron cientos, miles de animalitos para tapar, para cubrir los pecados de los judíos, pero eso no era suficiente, porque eran animales nada más. Cristo era Dios, Cristo es Dios, Cristo será Dios, y como Dios encarnado, como Dios en la carne, derramó su perfecta sangre, perfecta porque Él jamás pecó, porque Él es Dios. Ahora pues, la doctrina de la impecabilidad nos dice que Él era el único sacrificio sustitutivo por el pecado. Sustitutivo quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Él murió derramando su sangre para que nosotros no tuviéramos que morir en el infierno. Así pues, su sangre era la sangre perfecta para un sacrificio perfecto que llevó a cabo un cordero perfecto. ¿Sí? Los demás corderos no eran perfectos, pero Él sí era el cordero, Él sí fue el cordero perfecto. Por lo tanto, cuando hablamos de la sangre de Cristo más bien, no estamos hablando simplemente acerca de sus propiedades físicas de la sangre, o sea, de la química de su sangre. No, estamos hablando más bien acerca de los méritos que logra su sangre en base a que Él es Dios. Los méritos que tiene más bien en base a que Él es Dios. Y puesto que es una sangre perfecta de un Dios perfecto encarnado, entonces Él es el único que puede quitar ese pecado del medio, que de pronto nos convierte en amigos de Dios, en hijos de Dios, en reconciliados para con Dios, y nos quita todo el peso y la descarga de la condenación de encima. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que efectúa, lo que logra la sangre de Cristo. Quiero decirles que esta parte que viene es tan importante, es algo tan necesario que ustedes entiendan y aprendan, que espero que así lo hagan, que pongan mucha atención. Porque miren, esto es lo que la sangre de Cristo logra, esto es lo que la sangre de Cristo efectúa. La necesidad y la suficiencia de la sangre de Cristo en la salvación y naturalmente en la reconciliación se pueden ver en 6 maneras poderosas que describen estos siguientes 6 términos que les voy a dar. Primeramente, el primer término es la propiciación. La propiciación. La sangre de Cristo logra la propiciación. ¿Qué es eso? Bueno, en la propiciación, el pecador que estaba bajo la ira de Dios por su pecado, según 1 de Juan 4:10, de pronto esta ira es descargada sobre Cristo cuando Él derrama su sangre sobre la cruz. Y por lo tanto, puesto que la ira de Dios en base al pecado es
vaciada sobre Cristo, entonces la ira de Dios se aleja del hombre, es alejada del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Él vierte su coraje, su ira, su enojo sobre Jesucristo, su Hijo, Dios mismo en la carne, por el pecado, Él satisface el requisito de la justicia divina para nosotros. Cristo satisface los requisitos de la justicia divina para nosotros. Por eso es que Él es nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar. Ahora, esto no se puede ver más claramente que en Romanos 3:25. Y yo quiero que todos vayan conmigo a Romanos 3:25 para que leamos ese versículo junto. Porque allí, hablando del sacrificio de Cristo, Pablo escribe algo muy hermoso, poderoso, y que nosotros tenemos que tener en mente. Miren Romanos 3:25 conmigo. Romanos 3:25 escribe el apóstol Pablo hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Sí? Cristo es de pronto el sustituto. Y Dios vierte su ira sobre Cristo, pero esa sangre de Cristo nos limpia a nosotros de pecados. Segundo, esta es la segunda clave, o la segunda cosa que logra, que efectúa, el segundo cambio que trae la sangre de Cristo para con el creyente. Esto se ve en la justificación. En la justificación, de la cual podemos leer en Romanos 5:9, el pecador comparece delante de Dios culpable y condenado. Pero en la justificación, el pecador es forensicamente declarado justo. Forensicamente, sí, legalmente. Hay una declaración legal. Conforme a la ley de Dios, una persona que recibe a Jesucristo y es perdonado de sus pecados, es justificado, es declarado legalmente por el juez de jueces, por el juez eterno, declarado absolutamente justo. Es justo. En Romanos 5:9 leemos lo siguiente: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados en el pasado, no en el presente, no vamos a ser justificados, ya fuimos justificados cuando creímos en Cristo, habiendo sido ahora justificados por su sangre. ¿Sí se dan cuenta? Por su sangre. No por las cosas que hacemos o dejamos de hacer, no porque somos muy religiosos o súper santos, sino somos justificados por su sangre. Y luego dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Cristo, una vez más, es el sustituto. Él toma nuestro lugar, Él quita nuestros pecados con su sangre, que es la sangre perfecta, y tú y yo somos justificados, somos declarados legalmente justos ante Dios, no debemos nada. Por eso es que la idea tonta que por ahí se circula en tantas iglesias, de que tienes que portarte bien, porque si no un día viene Dios y te agarra desprevenido y de pronto vas a tener que responder. No es cierto. Ya hemos sido justificados. Es una justificación que ya ocurrió. Ahora, una vez justificados, ya no hay más necesidad de más justificación. Porque la justificación de Dios es una justificación plena, una justificación completa, una justificación eterna. Miren lo que el apóstol escribe en 8:33 de Romanos. Vayan ahí, Romanos 8:33. Síganme con los versículos para que ustedes puedan ir comprobando lo que yo les estoy diciendo. Romanos 8:33 nos dice así el apóstol: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es la pregunta. ¿Quién se va a atrever a acusar a los escogidos de Dios? ¿Saben cómo se le llama en Apocalipsis 12:10 a Satanás? El acusador de los hermanos. Pero aquí pregunta, ¿quién
acusará a los escogidos de Dios? Y la respuesta obvia es nadie. Y la razón que nadie se va a atrever a acusar a los escogidos de Dios es la siguiente. Miren lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que una vez que Dios te justifica a ti y a mí, ya no hay más justificación necesaria, ya no tengo que ser justificado, ya no tengo que preocuparme que si me va a desjustificar, ya no tengo que preocuparme de nada de eso. Dios me justificó y nadie puede venir a acusarme nada ni nada. Ya no hay pecado que puede surgir con su cabezota y decir, aquí estoy yo para acusar lo que Él me cometió a mí, mírame. No, nadie puede acusarnos. Entiendan esto, además, la justificación ocurre nada más una vez. Nada más una vez. La justificación no es un proceso. La justificación ocurre en el momento en que tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y después de eso, justificados, sellados por el juez, sellados legalmente como justificados. Un juez, cuando dictamina que una persona no es culpable, ya no viene después y dice, no, espérate, sí es culpable. No, espérate, no es culpable. No, espérate, sí es culpable. No hace eso. Una vez que el juez pega con el marro sobre su escritorio, ya estuvo, se acabó. Así es lo que pasa con el creyente. Una tercera cosa que logra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo logra la redención. Ahora, la redención es una palabra que la tocamos muy brevemente en un sermón previo, cuando vimos Colosenses 1:14. Pero el día de hoy, miren conmigo Romanos 6, 18 al 22. Por un momento, Romanos 6, 18 al 22. Únanse conmigo a leer estos 4 versículos, 18, 5 versículos. Vamos a leerlos juntos para que entendamos esto. La redención. Y habiendo sido libertados del pecado. ¿Qué dijimos? Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos de pecado, erais, si se fijan de los verbos, ¿cómo están en qué tiempo? En el pasado. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Versículo 21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué cosas hacían? ¿Qué clase de actividades llevaban a cabo? ¿Qué clase de acciones y actitudes tenían? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, sí, en el presente, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Este es un pasaje tremendo, tremendo. En la redención, el pecador comparece ante Dios como un esclavo al pecado. ¿Se fijan todo lo que es el pecador? Ya lo hemos visto muchas veces anteriormente, ¿no? Pero el pecador es un hijo del diablo. El pecador está ciego, está muerto en delitos y pecados. El pecador está perdido, el pecador está condenado, el pecador es culpable, el pecador es un esclavo del mal. ¿Sí? Pero en la redención, cuando el pecador es redimido, este es puesto en libertad del pecado. De pronto ya no es esclavo del pecado, pero quiero que se den cuenta de lo que le sucede al creyente cuando es liberado de su esclavitud del pecado. Miren una vez más conmigo el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos, o sea, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna.
Miren, mucha gente cree que cuando viene a Cristo, todo lo que encierra el cristianismo es simplemente, pues hay que ir a la iglesia y pues ni modo, hay que hacer ciertas ceremonias religiosas, tenemos que hacer cualquier número de otras cosas, ¿no? Pero no quiero que nos equivoquemos. Cuando una persona llega a ser un cristiano, su estatus cambia. Su estatus cambia de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo de Cristo. Ahora, quiero hacerles hincapié en algo. Miren, en el versículo 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos. Esa palabra siervos, ¿saben qué? No es siervos, en verdad. Esa palabra es la palabra doulos, que es esclavo. Nada más que los traductores de la Biblia les asustaba la idea de poner esclavos. ¿Por qué? Porque la esclavitud tiene una connotación media fuerte, media negativa, ¿no es así? Nadie quiere ser un esclavo. No es algo atractivo, ¿verdad? Nadie hoy día quisiera presumir: yo soy el esclavo de fulanito de tal. No, al contrario. Todo el mundo quiere ser libre, ¿verdad? Entonces, no pusieron la palabra doulos, o no la tradujeron como esclavo, como lo que es. Pero si ustedes van al Nuevo Testamento del griego, van a ver que ahí está la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Así pues, tú y yo, cuando venimos a Cristo, de pronto no somos esclavos ya del pecado, pero sí somos esclavos de Cristo. Y por eso es que cuando yo le presento el Evangelio a alguien, siempre le digo: oye, y si Dios te pide que tú hagas esto y esto y esto y esto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que Cristo sea tu capitán, tu piloto, tu gerente, tu manager, tu todo? Porque si Cristo te quiere mangonear, ¿estás dispuesto a que te mangonee? Que no te lo va a hacer así de esa manera, ¿verdad? Pero ¿tú vas a dejar que Cristo te haga eso o no? Porque la mayoría de la gente dice: no, yo no quiero eso, yo no quiero que me ayude con mis problemas, yo no quiero que me cambie mi matrimonio, yo no quiero que me bendiga para esto, que me ayude con el otro, que me sane de esta enfermedad. Pero esto es ridículo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, no venimos a Cristo para ser libres, para hacer lo que se nos pega la gana. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Nos convertimos en los esclavos de Dios. Ahora, normalmente la esclavitud es algo negativo, porque hemos visto en las películas o sabido de situaciones en que las personas son golpeadas y maltratadas en la esclavitud y son abusadas en cuanto a su persona y lo demás, ¿no? Entonces nadie quiere ser un esclavo. Pero miren, la esclavitud de Cristo no es así. La esclavitud a Cristo es una esclavitud volitiva, es decir, en la cual queremos entrar. Es nuestra voluntad de entrar, rendirnos a ese Cristo, a ese Dios amoroso que cuida de nosotros, que provee de nosotros, que nos hace parte de un reino glorioso, eterno, que nos ayuda, que nos bendice en nuestro día de vivir, que nos da razón, propósito, motivo para vivir. Entonces la esclavitud a Cristo es diferente a la esclavitud humana. La esclavitud humana es una relación forzada, abusadora, pero la de Dios es una relación amorosa, salvífica, que nos transforma en diferentes personas, que nos da una diferente perspectiva sobre la vida, que nos ayuda a vivir como se debe de vivir. Y todo creyente, pues, es un esclavo de Jesucristo. Y como tal, si es un verdadero esclavo de Jesucristo, ansía, tiene hambre tiene sed por estar sujeto a Cristo, tiene un gran deseo, ávido de ser controlado por su maestro, porque sabe que eso es lo mejor para él. Así que en la redención somos hechos libres para ser esclavos de Cristo, libres del pecado para ser esclavos de Jesús. Entonces, hoy día, quiero que nos quitemos de la mente el hecho de que, bueno, si voy a la iglesia cuando busqué, bueno, que voy. Y si no voy a la iglesia, no voy. Que acabo de ir el siguiente domingo, acá no está gran cosa, que acabo de que es más importante que Dios. Espera un momentito. Es que tú no eres libre para hacer lo que se te pega la gana. Tú eres libre para obedecer a Dios, tú eres un esclavo de Dios. Y si Dios te dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, en Hebreos 10:24, entonces eso es lo que deberíamos de hacer. Si Dios dice lee la Biblia,
y lo dice, entonces eso es lo que deberíamos hacer. Si Dios dice, debes de ser un buen líder en tu casa, un buen marido, un buen esposo, un buen padre, si tú debes de dirigir a tus hijos en el aprendizaje de la palabra de Dios y enseñarles la palabra de Dios cuando te levantes por la mañana y cuando andes por el camino y cuando te acuestes por la noche, entonces es lo que debes de hacer porque tú eres el esclavo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Esto no es algo opcional. Somos esclavos de Cristo en cuanto venimos a Cristo. Pero qué esclavitud tan preciosa. Bueno, aquí les puedo predicar otra hora más sobre esclavitud, pero vamos al siguiente término. Eso es algo más que la sangre de Cristo logra, y es el perdón. El perdón. Cuando el pecador está ante Dios, se halla como un deudor a Dios, en base a sus delitos y pecados de los cuales nos habla Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz y el pecador se arrepiente de sus pecados, toda esa deuda la paga Cristo con su sangre. Toda la deuda queda cancelada, la deuda queda anulada, la deuda queda atrás. En Efesios 1, versículo 7 leemos lo siguiente, hablando de Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre. ¿Se acuerdan la palabra redención? Hemos Hechos libres. Tenemos redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿Agarraron eso? ¿Entendieron eso? Mira, a veces la gente dice, es que yo he sido bien pecador, es que yo soy bien malo, es que Dios no me puede perdonar, de esto no me puede perdonar Dios. Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Miren, no importa qué tan pecaminosos seamos, no importa que tan grande sea nuestro pecado, Dios nos va a perdonar. ¿Saben por qué nos perdona Dios? Dios nos perdona no en base a nuestro mérito, a que lo merecemos, a que lo ganamos, a que se lo pedimos y estamos duro y duro. No es simplemente en base a eso. Más bien, Dios nos perdona nuestros pecados en base a su gracia sin límites, a su gracia sin fondo, a su gracia sin ningún tipo de reservación. Nuestro pecado, por lo tanto, nunca puede regresar a molestarnos o a acusarnos de ninguna manera. Ya vimos eso anteriormente, ¿no? Dios es quien justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Una vez más, vuelvo al versículo, porque Él nos perdonará según sus riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia y nada puede venir y acusarnos después. Es más, escuchen esto. Miren lo que Dios hace con nuestro pecado cuando nos perdona. Esto es precioso. Esto es el Salmo 103, versículo 12. Miren, escuchen esto, Como está lejos el oriente del occidente, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Piénsenlo bien. ¿Cuándo es que el este y el oeste se unen? ¿Cuándo se juntan? Nunca. Son direcciones opuestas. Nunca se unen. Entonces así nuestro pecado nunca va a ser reescarbado una vez más y sacado a la luz para acusarnos de algo. Cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, inclusive Dios se olvida de nuestro pecado, nunca lo trae una vez más a su memoria para acusarnos. Miren lo que dice Hebreos 8, versículo 12. Dice, hablando Dios mismo, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué quiere decir nunca me acordaré de sus pecados? Que nunca se acordará. No hay ni una ocasión en que tú le pidas perdón a Dios por algo y que Dios diga, ok, te perdono. Y luego que vengas otra vez, ay Señor, perdóname otra vez de la misma. Ah, no, chiquito, ya me hiciste cuántas veces, ya te perdono un montón de veces. Ah, no, ahora sí, no. No, ¿por qué? Porque no las va a sacar a la luz otra vez. No las va otra vez a tener a colación para acusarnos, para rechazarnos, para rehusarse a perdonarnos. Dios nos perdona y nos perdona para siempre.
¿Sí se dan cuenta de eso? Eso lo logra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Un quinto término que describe aquí el efecto que tiene la sangre de Cristo en la salvación es la adopción. La adopción. ¿Se acuerdan que dijimos? Todos nosotros, cuando somos pecadores, según Juan 8:42, que les dijo Jesús a los judíos, vosotros sois hijos de su padre, ¿qué? El diablo. Nosotros somos, antes de venir a Cristo, hijos del diablo. Somos hijos de ira, Efesios 2:2. Somos todo lo malo. Somos hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Pero en la adopción, ese pecador de pronto comparece delante de Dios ya no como un extraño total, sino como un hijo. Efesios 1:5 dice lo siguiente: nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios es un Dios que le gusta lo bueno? A Dios le agradan muchas cosas, ¿no es así? Le agradó que morara su deidad plena en su Hijo. Le agradó a nosotros salvarnos. Le agradó a nosotros que nosotros fuéramos totalmente perdonados. Eso le agrada a Dios. Así que Dios nos predestinó para adopción. Tú y yo que hemos creído en Cristo somos hijos adoptivos de Dios. Precioso, ¿no? Y como dije, ahí está el beneplácito otra vez de Dios, el agrado de Dios. Bueno, en Romanos 8:15. En Romanos 8:15 dice lo siguiente el apóstol Pablo: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de gente que dice: tienes que estar listo para cuando venga el Señor, pero si te agarras desprevenido no te vas, te quedas atrás? ¿No es cierto? Dios no nos hizo para que tuviéramos temor, estando temiendo. Ay, es mejor que no cometa un pecado, que no piense. Ay, ese mal pensamiento, pero borra rápido, Señor, porque si no me... No es así. Una vez más, no nos ha dado un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una expresión que quiere decir papito. ¿Sí? Esa es la clase de relación que tú y yo debemos de tener con Dios. Que Él es nuestro papi. No una relación de temor, de pavor, sino de amor. Hasta me rimó, qué bárbaro. Finalmente, el sexto término que describe lo que logra la sangre de Cristo derramada en la cruz es la reconciliación. En la reconciliación, el pecador que era antes un enemigo de Dios, en base a la sangre derramada de Jesucristo, ahora de pronto es un amigo de Dios. Pablo, una vez más, capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. A la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, versículos 18 al 20 de la segunda epístola de Corinto, se les escribe lo siguiente. Vayan ustedes conmigo ahí para que lo vean, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente, casi terminamos. Unos 7 minutos más terminamos. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién reconcilió? ¿Nosotros? No. Dios reconcilió consigo por medio de Cristo. No nos reconciliamos a Dios por medio de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Somos reconciliados por Dios por medio de Cristo. Y luego dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Uy, otro sermón puede fluir de aquí. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. El ministerio quiere decir el servicio.
el trabajo de, tú tienes el ministerio de reconciliación, yo lo tengo, todos lo tenemos. El ministerio de ir y reconciliar a la gente, hablarle de Cristo para que se reconcilien con Dios. Versículo 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos ha encomendado a ti y a mí? La palabra de reconciliación. Versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Miren, cuando alguien te pregunte si eres ama de casa, no te sientes avergonzada de eso, siéntete orgullosa, porque sabes que eres un embajador de Cristo. Si trabajas como abogado es la misma cosa, si trabajas como un jardinero es la misma cosa. Todos somos embajadores de Cristo. Alguien, yo creo que, bueno, alguien o quien sea, se daría mucho gusto de ser un embajador de su país, Estados Unidos, México, donde sea, ¿no? Oh, yo soy el embajador. Pero ¿saben qué? Nosotros somos más importantes que todos los embajadores del mundo porque somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Esa es nuestra chamba. Somos embajadores de Cristo. Ok, versículo 20 una vez más. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora, viendo todos estos términos que hemos visto, y los hemos visto así nada más rápidamente, panorámicamente, no hemos entrado en gran fondo en cada una de estas palabras. Pero ven entonces ahora ustedes la importancia de la sangre de Cristo en la salvación. ¿Ven ahora la importancia de hablar de la sangre de Cristo para poder nosotros ser salvos? Miren, la sangre de Cristo es la base de todas las bendiciones del pacto que Dios hace con el hombre. Yo muero, tú crees, yo te salvo. ¿Sí? Por eso es que inclusive Jesús lo afirma en 2 Corintios 11:25 al estar tomando la Santa Cena con sus discípulos y les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso es que tomamos la comunión y celebramos la Santa Cena, y cuando tomamos la Santa Cena nos acordamos de que la sangre de Cristo fue la que logró todo esto. Él dice de que Cristo derramó su sangre. Miren, si Cristo hubiese muerto, wow, qué español. Si Cristo hubiese muerto ahorcado, no fuéramos salvos. Si Cristo hubiese muerto envenenado, de nada hubiera servido su muerte. Porque para ser salvos tenía que haber ¿qué cosa? Derramamiento de sangre. Mucha gente es hecha justa mediante la cruz de Cristo, nos dice Isaías 53:11 y también Romanos 5:19. Leímos en el versículo 20 de nuestro texto de Colosenses capítulo 2 que Dios reconcilia todas las cosas, y al final del versículo leemos lo siguiente, viene el final del versículo 20: ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Bueno, hay debate en cuanto al significado de estas palabras, pero obviamente esto está hablando de que Él va a reconciliar todo a sí mismo de lo que puede ser reconciliado, ¿no? Creo que eso es lo más razonable. Sin embargo, no hay debate sobre una cosa. No hay debate sobre una cosa. Si no eres un cristiano y el Señor te está llamando a ti hoy, te está diciendo: ¿sabes qué? Todo lo que se ha dicho es cierto. Tú crees en mí, yo te limpio con mi sangre. De eso sí puede estar absolutamente seguro que es cierto. Cristo puede reconciliar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Y la persona que cree que el día de hoy lo que se ha predicado puede recibir la salvación con simplemente pedir perdón por sus pecados. ¿Y qué pasa? Que entonces, al pedir perdón por sus pecados, Cristo le perdona. Y luego tenemos que entregarle el control de nuestra vida a Dios, porque Él se convierte en nuestro amo, nosotros sus esclavos, para que así Él
salve nuestra alma del infierno. Y mi pregunta para cada uno de los que estamos aquí, si hay alguien que nunca le ha pedido a Cristo que sea el Señor de su alma, el Señor de su vida y el Salvador de su alma, ¿te gustaría hacerlo hoy? Porque es tan sencillo como decirle: Señor, perdóname mis pecados, yo quiero ir al cielo al morir, te pido que tú seas el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Y con eso Dios nos justifica, nos adopta, nos redime, todo lo demás en el acto, en ese momento. Y es tan sencillo como simplemente pedírselo. Y si hay alguien aquí que quisiera hacerlo en este momento, lo puede hacer. Y no tienen que ser las palabras mías, sino tus propias palabras. Es que, Señor, híjole, yo me merezco el infierno, yo no quiero ir allí, eso es que sálvame y tú haz conmigo lo que tú quieras. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando eso pasa, Dios viene a tu vida y te transforma. Vamos a orar.